Amén. Bien, ahora pasar nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para así reverenciar la palabra de Dios expuesta. Hermanos, una vez más, que Dios les bendiga. Amén. Placer de estar aquí junto a ustedes. Vamos a orar para buscar la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Dios, Padre Celestial, enos aquí como instrumentos tuyos para predicar tu palabra, Señor. Pedimos tu auxilio y tu dirección, porque sabemos que son tu palabra. Y para esas cosas, seres mortales, finitos como nosotros, no somos suficientes. Pero además de eso, sucios y manchados por el pecado. Si no fuera por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por la sangre provista en la cruz, Señor, ¿cómo nos acercaríamos a ti? Padre, te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado, y en ese momento imploramos tu dirección para exponer tu palabra, Señor. Nos aquí como tu pueblo, deseando oír tu voz. Todo eso nos ponemos delante de ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta sería la segunda parte del sermón predicado respecto a la mujer adúltera en Juan capítulo 8. En el último sermón dejamos claro algunos puntos importantes. Primero, que el juicio de los escribas y de los fariseos era un juicio injusto. ¿Por qué era injusto? Bueno, en primer lugar, ellos llevaron solamente a la mujer, cuando la mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Estaba ella adulterando sola? Obviamente que no. Y la ley mandaba que tanto el hombre como la mujer sean juzgados. Mis hermanos, aquí tenemos una prueba o una evidencia de cómo la mujer ha sido afectada por la caída a través del pecado. Ciertamente, mis hermanos, en nuestra historia pecaminosa, en ese mundo pecaminoso, la mujer ha sido la más grande víctima de las injusticias a través de la historia. La mujer ha sufrido toda clase de discriminación y de leyes parcializadas en perjuicio de ella. Sin embargo, mis amigos, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo quien dignifica a la mujer tal como Dios la dignificó en Génesis cuando la creó. Dice el Señor en Génesis que creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó, a imagen de Dios lo creó. La pregunta, ¿la imagen de Dios la tenía solamente el hombre o también la mujer? Ambos. Entonces la mujer es igualmente digna, goza de la misma dignidad y el valor que el hombre. Mis hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo quien habló con la mujer en el pozo de Samaria. ¿Ustedes recuerdan? Que era una mujer despreciada por la sociedad y de hecho era una mujer de una vida dudable. El Señor Jesucristo también recibió en su regazo a la mujer pecadora, tal como lo relata en Lucas capítulo 7, verso 36. Vayan conmigo, por favor. El Evangelio según San Lucas capítulo 7, verso 36, donde una mujer pecadora se acerca a los pies de Jesús. Allá usted verá cómo los hombres de aquel entonces veían a una mujer pecadora y el contraste, cómo nuestro Señor Jesucristo la vio. El Evangelio según San Lucas capítulo 7, verso 36. Dice allá, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos.
y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había convidado, dijo para sí: mire cómo los hombres veían a las mujeres pecadoras. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, mire lo que dice el Señor: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y luego el Señor narra la palabra de los dos deudores, donde uno debía más que el otro. Y el Señor enseña que a quien más se le perdona, más ama. Quien menos se le perdona, por lo general, menos ama. El punto es, Señor, miren, mis hermanos, miren cómo el Señor no tiene ningún reparo en recibir una mujer pecadora en su regazo, aún delante de los escribas y los fariseos, y aún delante de la sociedad que le menosprecia. Segundo punto es, los escribas y los fariseos trajeron a esa mujer a Jesús para tentarle y no para recibir respuesta. Jesús no era una autoridad judicial, ni tampoco era un rabino conocido por ellos. Ellos no tenían a Jesús como maestro para venir a consultarles. Tercero, ellos querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Si Jesús daba el consentimiento para que esta mujer sea apedreada, Jesús podía ser acusado de actuar como un rey delante de los romanos. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 18, verso 31. Para que ustedes vean lo que dicen los mismos escribas y los mismos fariseos cuando llevan a Jesús. Juan capítulo 18, verso 31. A ver a quién le correspondía dar sentencia de muerte. Juan capítulo 18, verso 31. Cuando llevaron a Jesús, dice aquí: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, oigan eso, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero si ellos sabían que ellos, como una nación subordinada a Roma, no podían dar sentencia de muerte, ¿por qué llevan a Jesús, a la mujer ante Jesús, para que Jesús dicte una sentencia de muerte? Bueno, porque si Jesús daba una sentencia de muerte con esa mujer, podían acusarlo de actuar como un rey. Y ahí lo condenarían a la muerte. Segundo, pero si Jesús decía que no, si Jesús decía claramente que no, que esa mujer no sería apedreada, bueno, Jesús podría ser acusado de contradecir la ley de Moisés, lo cual también es la palabra de Dios. Y eso lo descalificaría como el Mesías. Entonces, mis hermanos, veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 6 al 9. Miren cómo Jesús responde. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 6 al 9. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sean primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mis hermanos, ¿qué causó que los escribas y los fariseos se fueran? ¿Cuál fue el remordimiento de conciencia que ellos tuvieron? Bueno, yo creo que la clave está en lo que Jesús escribió en ese momento en tierra. Pero, mis hermanos, ese es el único registro que tenemos de que Jesús haya escrito algo. Cristo es el personaje sobre el cual más libros se han escrito en pro y en contra. Sin embargo, aparentemente Cristo nunca escribió nada
sino esto en la tierra del suelo del templo. El viento y los pies de la multitud lo borraron. Pero mis hermanos, ¿qué escribió Jesús? Bueno, nosotros ciertamente no lo sabemos, pero podemos hacer ciertas conjeturas. Y yo le diré lo que creo que el maestro escribió, y voy a citar al doctor Vernon McGee. Él dice lo que él cree que Jesús escribió. Él cita el Salmo 90, versículo 8. Vayan por favor conmigo, Salmo 90, verso 8. Libro de los Salmos, capítulo 90, verso 8. Aquí leemos: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, es decir, nuestros pecados, a la luz de tu rostro. Mis hermanos, el pecado oculto aquí en la tierra es un escándalo descubierto en el cielo. En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 13, vayan conmigo, más adelante los Salmos. Jeremías, capítulo 17, verso 13, él dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora, mis hermanos, ¿quién había dejado al Señor? ¿Quién lo había dejado? Aquí tenemos a Jesús, tenemos la multitud que acusa a la mujer y tenemos a la mujer pecadora. ¿Quién había dejado al Señor? La multitud. Bueno, la mujer pecadora y la multitud dejaron al Señor porque eran pecadores. Mis hermanos, los líderes religiosos ciertamente habían dejado al Señor porque se habían apartado del camino del Señor. Y Jeremías nos dice: todos los que dejan al Señor serán escritos en el polvo. Dice: sus nombres serán escritos en el polvo. Bien, mis hermanos, déjenme darle un ejemplo de lo que yo creo que Jesús escribió. Quizás escribió el nombre de una mujer que vivía en Roma. Un viejo fariseo, piadoso, había tenido una relación amorosa en Roma cuando era joven. Su esposa no lo sabía. Ninguno en Jerusalén lo sabía, pero nuestro Señor sí lo sabía. Simplemente escribió el nombre de la mujer. Y al venir para ver lo que había escrito Jesús, el viejo fariseo de repente se acordó de que tenía algo pendiente que hacer. Tal vez uno de los escribas visitaba con frecuencia la ciudad de Éfeso. Se sabe que Éfeso era conocida por ser una ciudad pecaminosa, donde proliferaba la prostitución. Y allí había cierta dirección, la cual Jesús también escribió en el polvo de la tierra. El escriba vio la escritura y dijo: caramba, también me tengo que ir. Otro escriba abandonó a una mujer en Galilea estando embarazada, pero él no se había casado con ella. Y él creía que nadie sabía nada sobre ese asunto. Creo que el Señor escribió el nombre de la joven junto al nombre de ella, el nombre del escriba. Y los escribas y los fariseos, viendo lo que Jesús había escrito en tierra, remordidos por su conciencia, soltaron uno a uno las piedras. El remordimiento de su propio pecado hizo que ellos se apartaran. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue profunda. Primero, mantenía la ley, porque no negó que la mujer era culpable. Ciertamente la mujer era adúltera y ciertamente merecía el castigo por el adulterio. Pero nuestro Señor también la ampliaba, porque expuso los pecados de los acusadores. También evitaba la acusación de instigar una ejecución que violaría la ley romana, pues el Señor les devolvió a ellos la responsabilidad como acusadores.
El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y Jesús escribiendo los nombres en tierra. Juan, tú la vas a arrojar. Mira lo que yo voy a escribir aquí, mira. Ven, arrójala. Pedro, tú la vas a arrojar, ven. Mira lo que yo escribí, arrójala. Y un acto de misericordia, nuestro Señor evitó que la mujer fuese apedreada por el pecado de adulterio. Ahora, Jesús también sabía que de acuerdo con la ley, los testigos de un delito de pena capital, deberían ser los primeros en lanzar la piedra a la persona. Eso lo dice Deuteronomio, capítulo 13, verso 9. Vayan conmigo. Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 13, verso 9. Aquí leemos: dice acá, vamos a leer desde el verso 6 para coger la idea. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Los testigos tenían que ser los primeros en levantar la mano contra la persona acusada. Capítulo 17, verso 7, vayan conmigo. Sí, Deuteronomio capítulo 17, verso 7 dice. Vamos a leer el verso 6, verso 6, 7, dice, Deuteronomio capítulo 17, verso 6, 7 dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Ahora, mis hermanos, los primeros en levantar la mano debían ser los testigos. Pero, ¿y si esos testigos eran culpables del mismo pecado? ¿Qué pasaba? No podían levantar la mano, porque también merecían la pena de muerte. Jesús, mis hermanos, hizo que esos escribas y fariseos se retrataran porque ellos también eran culpables del pecado de la mujer. Mi pregunta, ¿cómo ellos sabían que la mujer era pecadora? ¿Cómo lo sabían? Que la mujer era adúltera. Y de nuevo, ¿por qué no se llevaron al hombre? Tal vez era otro escriba o otro fariseo. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue magistral. Primero, no minimizaba la culpa de la mujer ni negaba la santidad de la ley. Mis hermanos, tenemos que tener claro eso. La mujer era culpable. La mujer era culpable. Independientemente del juicio, de la forma del juicio y de las circunstancias, la mujer era culpable. El pecado de las otras personas no excusa mi pecado. Pero con su revelación le quitaba a los escribas y los fariseos el fundamento por el cual eran jueces y ejecutores. No se ajustaba a ellos. ¿Por qué? ¿Quién debía ser el primero en arrojar la piedra? ¿Quién debía ser el primero? Los testigos. Y Jesús le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra.
Mis hermanos, los escribas y los fariseos eran culpables de la hipocresía. Eran culpables. Tal como dice Romanos capítulo 2, verso 1. Vayan conmigo Romanos capítulo 2, verso 1, para que ustedes vean qué tan culpables eran ellos. Romanos capítulo 2, verso 1. Libro de Romanos capítulo 2, verso 1 dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, sin excusa, ¿verdad? Pues en los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No podían levantar la mano. No podían levantar la mano. Mis hermanos, nosotros somos culpables de acusar a otros de pecados que nosotros también cometemos. Tenemos una vara para los otros y una vara muy diferente para nosotros. También, mis hermanos, recuerden lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, verso 1 a 15. ¿Cómo se comete adulterio? Con los ojos. Todo el que mira a una mujer, vayan conmigo a Mateo capítulo 7, verso 1. Mateo capítulo 7, verso 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas será juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa era la hipocresía de ellos. Ellos eran más pecadores que la misma mujer. Ellos eran culpables de adulterio. Si no lo cometieron, por lo menos lo hicieron como el Señor enseña en el capítulo 5, verso 27. Él dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Así era como ellos lo enseñaban. Ellos enseñaban que el adulterio era un pecado que se cometía únicamente al llegar a acostarse con una mujer, pero fuera de ahí no se comete adulterio. Ahora el Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo creo que si no eran pecados, si no eran culpables de una forma, por lo menos lo eran de otra. Veamos ahora, mis hermanos, las palabras de Jesús a la mujer. Vayan conmigo a Juan de nuevo, capítulo 8. Juan capítulo 8. En sus versos 10 en adelante. Juan capítulo 8, versos 10 en adelante. Jesús dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Primero, mis hermanos, se deja bien claro que todos ellos se fueron. Segundo, si había alguien que podía condenar a la mujer ahí, era Jesús. Era nuestro Señor Jesucristo. Si había alguien que estaba libre de pecado, era nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y si había alguien que tiene la autoridad de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que le dice a la mujer. El primero le dice: ni yo te condeno. Mis hermanos,
nosotros también somos pecadores, usted sabe. Ni yo te condeno. En su primera venida, Jesús no vino como juez, ni tampoco vino como una autoridad civil. En Juan capítulo 3, verso 17, nuestro Señor Jesucristo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan capítulo 12, verso 47, Él dice, al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Cuando un hombre le pidió al Señor Jesús y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le respondió en Lucas capítulo 12, verso 14, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no soy juez. En su primera venida, Cristo no vino para condenarnos ni para ejercer juicio. Pero mi hermano, un día todos compadeceremos delante de Él como juez. Todos. Y su veredicto será eterno y no podrá ser revocado. En Mateo capítulo 7, verso 22, vayan conmigo, Mateo 7, 22. Jesús se adelanta al juicio y Él dice allá, Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, entiendas, en el día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, ¿qué declara el Señor? No te condeno, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo ciertamente, ¿ustedes recuerdan Juan capítulo 1? Cuando Juan hace el prólogo, la introducción, dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, ¿por quién fue dada? Por Jesucristo. Cristo ciertamente, su primera venida, vino a manifestar la gracia de Dios. Pero el Señor también dice a la mujer otra cosa. ¿Qué más le dice? Primero dice, ni yo te condeno, y segundo, ¿qué le dice? ¿Qué más? No peques más. No peques más. En las palabras, ni yo te condeno, tenemos un ejemplo de la gracia de Dios. Las palabras, vete y no peques más, son palabras de verdad. Primero, son verdad porque la mujer era pecadora. Jesús le dijo, no peques más. El Señor no le dijo, ve y peca lo menos posible. El Señor tampoco le dijo, ve y peca lo menos que tú puedas. El Señor tampoco le dijo, ve y no vuelvas a cometer ese pecado. El Señor le dijo, ve y no peques más. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y como Dios tiene los mismos estándares de santidad que nuestro Dios Padre. Jesucristo no tiene un estándar de santidad por debajo del Padre. Hay personas que dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento era un sanguinario, era muy estricto y castigaba por todo. Pero cuando vemos a Jesucristo, vemos a alguien de compasión y de misericordia. Bueno, ciertamente en Cristo vemos compasión y misericordia, pero Cristo tiene los mismos estándares que el Padre. Él le dice, vete y no peques más. El estándar de nuestro Señor es la misma ley perfecta que el Padre. Cristo no tiene un estándar diferente, ni tampoco tiene una medida diferente que la del Padre. El estándar de Cristo es la santidad igual que la del Padre.
Ahora, mis hermanos, las palabras dichas a la mujer, vete y no peques más, me recuerdan otros pasajes de la Biblia. No sé si ustedes también les recuerdan. Por ejemplo, Isaías capítulo 55, verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Dejar el camino de pecado, dejar sus pensamientos y volverse a Jehová. Es la misma propuesta que le está haciendo a la mujer: vete y no peques más. A nosotros nos dice Romanos capítulo 6, verso 2, nosotros creemos ciertamente que la salvación es por la pura gracia de Dios y no por nuestras obras. Ahora Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni yo te condeno, son para nosotros. Pero también las palabras, no peques más, también son para nosotros. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, mis hermanos, denme unos minutos para decir un punto práctico. Mi hermano, si tú hubieras estado ahí, en esa escena, cuando llevaron a esa mujer delante de Jesús, ¿qué lado tú tomarías? ¿Qué lado tú hubieras tomado? Dime. ¿Hubieras tomado el lado de Cristo? No lo creo. Porque Cristo estaba solo y toda la multitud estaba en contra de él. Mis hermanos, muchas veces nosotros tomamos el lado de la multitud. A veces se nos olvida que Cristo vino a ese mundo para salvar a pecadores y no a santos. En Lucas capítulo 5, verso 32, él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas capítulo 9, verso 56, el Señor dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron de la aldea. Eso lo dijo cuando Juan y Jacobo querían encender la aldea de Samaria. Y el Señor los reprende: ustedes no saben de qué espíritu soy. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas. Ahora, ¿merecían los samaritanos ser castigados? Sí, lo merecían. Pero Cristo no vino para eso. Él no vino para eso. Mis hermanos, no nos excluyamos. No nos excluyamos. Cristo vino a salvar a pecadores. Y si usted vino aquí y no cree que usted sea un pecador, mi hermano, para entrar al plan de salvación, lo primero que hay que hacer es conocer que son pecadores. Cristo no salvó a ningún santo. Cristo salvó a pecadores. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, Pablo se identifica como un pecador. Y él dice eso: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo sigue diciendo: de los cuales yo soy el primero. Entre los pecadores, yo soy el primero. Pablo no se excluye y dice: vino a salvar a esos pecadores y después me salvó a mí. O lo salvó a ellos por ser pecadores y a mí por ser bueno. No. Mi hermano, debemos identificarnos con eso. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Y si Cristo vino a salvar a pecadores, bueno, entonces yo soy el primero. El primer pecador. Mis hermanos, aunque nosotros nos identificamos en la historia y en nuestra vida diaria con la multitud, ciertamente el lugar que a nosotros nos corresponde, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿El de Cristo? No, nosotros no somos Cristo. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros? El de la mujer pecadora. El lugar que a nosotros nos toca en la historia es el de la mujer pecadora, porque nosotros
también somos pecadores y nosotros también merecemos la ira de Dios, el castigo de Dios. En Efesios capítulo 2, vayan conmigo, libro de Efesios capítulo 2. Verso 1, él dice: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿qué éramos? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Mi hermano, esa mujer merecía la ira de Dios. Nosotros también, tú también, y yo también. Eso éramos, hijos de ira. Mi hermano, esa mujer merecía el castigo y la ira de Dios por su pecado. Nosotros también. Ahora, ella necesitaba la misericordia de Dios. Tú y yo también necesitamos esa misma misericordia. Esa misma gracia que Dios hubo por la mujer. No somos más dignos que ella. Mis hermanos, nosotros somos, en esa historia, somos la mujer adúltera. Nosotros somos la mujer adúltera. Dios le bendiga. Permítame orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque nos has alimentado. Gracias, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra y a vivir conforme a ella. En nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué lugar te corresponde?